UNL Radio. Escríbenos por nuestras redes sociales si quieres contar tu propia historia. Sinestesia. Desde 1859, la primera universidad del sur del Ecuador, Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública para acompañarte en este fascinante viaje a través de las ideas, teorías y prácticas que dan forma a nuestras sociedades. Iniciamos este espacio donde generamos diálogos profundos, explorando temas que van desde la política local hasta las dinámicas globales. Públicamente. Prepárate para escuchar análisis actuales, debates apasionantes y, por supuesto, las historias detrás de las decisiones que impactan nuestras vidas. Bienvenido a Públicamente. Muy buenas tardes, qué placer poder nuevamente estar en la cabina de UNL Radio 98.5. Estamos en nuestro programa preferido, Públicamente, el podcast de la carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja. Hoy tenemos una nueva emisión de nuestro programa, 10 de febrero del año 2026, y como es nuestra característica, como es nuestra peculiaridad, nuestro programa dirigido por docentes de la carrera de Administración Pública, contamos con invitados especiales, siempre invitados especialistas que dominan la temática que hoy nos combina a poder debatir y generar información para que sean ustedes, los estudiantes, los compañeros docentes y todos los radioescuchas que se conectan a través de la fanpage y también de UNL Radio, para que generen sus propias conclusiones. Enviar un saludo especial a todo nuestro alumnado de la carrera de Administración Pública. También enviar un saludo para nuestro ingeniero coordinador, el ingeniero Jimmy Jumbo. Y pues también extenso el saludo para los chicos del Club Públicamente. El día de hoy un invitado especial. Tenemos la compañía del abogado, que ya es nuestro consejero laboral asociado a Públicamente, estimado Fernando. Qué placer poder compartir contigo nuevamente y comentarles que el abogado Fernando Ochoa es especialista en materia laboral, lleva muchos años encargándose de asesorar a empresas, a personas naturales, jurídicas en tema laboral específicamente, y por eso es que lo hemos traído el día de hoy para tratar este tema tan importante como es la realidad del panorama laboral en el año 2026. Mi estimado abogado Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Públicamente. Carlitos, como siempre, muy orgulloso de estar presente en este programa directamente, un espacio reconocido para lógicamente establecer criterios técnicos que favorezcan de manera general a toda la comunidad de esta prestigiosa universidad a la cual también yo me formé y también pude obtener mi título de abogado. Gustoso de servirte, Carlitos, y muy contento como siempre. El placer es completamente nuestro, mi estimado Fernando. Vamos a entrar en materia. Mira que estábamos conversando justamente tras micrófonos de la importancia de poder socializar, de poder disminuir estas asimetrías de información y llevar la información con un análisis objetivo, un análisis técnico, que justamente es tu especialidad. Tenemos que analizar el panorama de lo que se ha visto en los últimos meses. El ministro de Trabajo de Ecuador, Harold Burbano, había propuesto, a decir el ministro, una dinamización de la jornada laboral de 40 horas semanales, lo cual va a permitir, de acuerdo a lo que habíamos podido escuchar y revisar en las páginas oficiales, una distribución de esas 40 horas, estimado Fernando, entre 4 y 6 días, es decir, buscar un esquema que supuestamente quiera adaptar horarios a las necesidades productivas o a las necesidades personales de los trabajadores mediante acuerdos entre las partes. Estamos refiriéndonos en este caso, los trabajadores y los patronos. Eso sin modificar supuestamente los contratos ni reducir los derechos laborales, que como lo conversábamos contigo siempre son progresistas y irrenunciables, permitiendo de esta manera, en teoría, jornadas de hasta 10 horas diarias. Ahora, nos planteamos muchas incógnitas, ya están muchas de nuestros queridos alumnos ya enviándonos saludos. Bueno, primero felicitándonos por el invitado.
Están enviando también muchas incógnitas, muchas preguntas. Bueno, nos planteamos algunas alternativas, algunas preguntas. Estimado Fernando, sabemos que tenemos 40 horas semanales. Esas supuestamente se podrían organizar entre 4, 5 o 6 días. ¿Qué pasaría si son jornadas de 4 días? ¿Se podrán trabajar 10 horas? ¿Cumplirían las 40 horas? Si no fuera así, ¿lo pueden completar con fines de semana? ¿Qué pasa a aquellos que no van a poder completar las 40 semanas? Estos acuerdos, que como lo digo hay que cogerlo con pinzas, estos acuerdos que estarían tanto entre una especie de mediación entre el empleado y el trabajador, ¿no te parece que se enfocaría en una jornada quizás irregular, que va a ser irregular? ¿No te parece a ti que eso sería manera de una flexibilidad laboral o una precarización laboral? Son muchas las incógnitas que tenemos. Sin embargo, quisiéramos arrancar iniciando. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta dinamización que ha dicho el ministro, dinamización de la jornada laboral de 40 horas? Te escuchamos. Preguntas muy objetivas, preguntas muy importantes, mi querido Carlos. Hay que recordar que en la actualidad nosotros tenemos un código de trabajo que existe desde el año 1938. No ha tenido reformas de fondo, pero directamente, como es de conocimiento público, en el año 2008, en la Constitución de Montecristi, directamente establecieron en el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, taxativamente que los derechos de los trabajadores y trabajadoras de manera general son progresivos. Hay que partir desde ese ámbito técnico-jurídico. El señor ministro de Trabajo, Harold Urbano, que tuve la oportunidad de conocerlo, soy muy amigo de él, un amigo personal, conversamos de este tema en algún momento, donde manifestó directamente que esta flexibilidad de jornada laboral es para dinamizar directamente el tema de los horarios laborales. Y técnicamente, revisando lo que dispone el Código del Trabajo, revisando lo que dispone directamente los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, en el sector privado y también en el sector público, de conformidad con las actividades laborales que realizan, se puede ejercer jornadas especiales u horarios especiales de trabajo. Entonces, en ese sentido, la dinamización por horas, ya están las herramientas establecidas. Lo que quieren realizar de manera general de fondo el actual gobierno, que en algunas cosas hay que decirlas con cabeza fría, directamente estamos de acuerdo, porque se hace respetar, se hace prevalecer directamente lo que dispone la norma legal y la norma constitucional. Entonces, si partimos desde allí directamente, ¿a qué punto nos vamos? A que las reformas laborales se las puede realizar siempre y cuando no se menoscabe derechos, siempre y cuando no exista precarización de derechos. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo existe la fusión de contratos de trabajo, que lo conversábamos contigo, mi estimado Carlos, que dentro del Código de Trabajo, en el artículo 10 en adelante y siguiente, se establece el contrato a jornada parcial permanente, el contrato indefinido, el contrato ocasional, el contrato eventual, el contrato de temporada, ¿ya? Directamente eso se puede dinamizar en 3 contratos como máximo, ¿ya? Que la jornada parcial permanente, que más conocida comúnmente en el argot popular es el contrato por horas, ya existe dentro de nuestro organigrama jurídico laboral ecuatoriano, que es el contrato, como te había dicho, a jornada parcial permanente. El contrato indefinido directamente ya tiene una seguridad jurídica establecida, porque en el año 2015 se derogó ese articulado y se creó directamente el contrato indefinido, que antes era contrato a plazo fijo, que tenía una duración exactamente de 12 meses. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional, al menos a mi criterio muy personal y muy particular, yo sí estoy de acuerdo que en este caso el señor doctor Harold Urbano, en el caso de creer conveniente, establecer una propuesta de una reforma al Código de Trabajo para una fusión de contratos. Sí, eso hasta como nosotros como abogados en libre ejercicio y hasta para los mismos jueces o juezas que son multicompetentes o directamente que son jueces de primer nivel en ámbito laboral, jurídico, no tengan ya una opción de establecer criterios un poco subjetivos, sino directamente ir cogidos de la mano con lo que ya disponen los preceptos legales establecidos. Es como, por ejemplo, establecemos un contrato de temporada, establecemos un contrato eventual. Ya, hablamos del contrato de temporada, 180 días continuos o discontinuos. Hablamos del contrato directamente eventual, hasta 90 días, ¿ya?
pero tienen una misma particularidad, que se agrega el 35% del valor de la remuneración, no del salario básico, de la remuneración que percibe el trabajador por la figura legal del contrato. Entonces, ¿por qué no hacer una fusión dentro de estos dos contratos y establecer dentro del articulado legal el precepto legal que ya faculte en uno solo, y para evitar este tipo de criterios subjetivos que de pronto puedan obtener o tener las autoridades judiciales, los magistrados de justicia? Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en una reforma laboral. ¿A qué más estaría de acuerdo una reforma laboral? Estableció, como te dije, me tuve un corto tiempo que me di en la noche y escuché las dos últimas entrevistas del señor ministro de Trabajo. También habló que en el primer trimestre de este año 2026 va a preparar directamente una solicitud a la Asamblea Nacional en conjunto con empleadores y trabajadores, que me parece bien siempre el diálogo, para hacer una modificación o para hacer una propuesta nueva laboral en el tema de la jubilación patronal. Pero este es un tema bastante complejo, bastante complicado, y que hay que llevarlo en pinzas, como tú mencionabas, porque el artículo 216 ya determina directamente que para los y las trabajadores que llevan 25 años de servicio de manera continua o discontinua bajo el mismo empleador, tendrán el valor de la jubilación patronal completo. Para los trabajadores y las trabajadoras que directamente han cumplido hasta antes de 25 años de servicio y fueron despedidos, tendrán el valor proporcional, ¿ya? Pero en este sentido, el gobierno nacional, a mi criterio, ha querido un poco establecer una reforma laboral que ya mediante la consulta popular, que ya mediante el referéndum, el Ecuador dijo no. Hay que recordar cómo fue ese tema, y lo dijo no de una manera categórica a nivel nacional. Ya. Bueno, ¿a qué punto nos vamos directamente? Que los derechos son progresivos. Mientras tanto sean los derechos establecidos con la seguridad jurídica que se mantiene hasta en un momento procesal, los derechos de los trabajadores, yo estoy de acuerdo absolutamente en las reformas. La dinamización de horario de trabajo. Vamos técnicamente al punto de que existió una solicitud de reforma, o va a plantear una solicitud de reforma en este año 2026 directamente para reducir la jornada de servicio público. En ese sentido, es un tema a tratar muy complicado, y a veces establecer algún tipo de criterio, usted sabe bien que el sesgo político es un poco delicado, pero a mi criterio no estaría bien técnicamente, porque se retrocede con los derechos que ya tienen. Mejor dicho, yo invitaría al gobierno nacional, y le comenté al señor ministro en su momento, ¿a qué le parece si directamente se realiza con la dinamización económica que el país en la actualidad va a generar mayores fuentes de empleo? Y te comento, tengo información certificada. El riesgo país ha reducido exactamente un 4% a nivel nacional. Entonces, por ese motivo, directamente ya va a existir la inversión extranjera en el país. Por eso es de lo que el señor presidente, es de lo que viaja a menudo a Emiratos Árabes, a Holanda, a Bélgica, es directamente a China, es directamente para conseguir los recursos económicos, las alianzas estratégicas para mejorar técnicamente el tema económico a nivel nacional y general de nuestro país. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Ya existe inversión para la obra pública, para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y qué es lo que viene directamente ahí? Van a haber más obra, van a haber mayores hospitales, y ahí es donde viene ya la mano de obra directamente, la contratación del Estado ecuatoriano. Como te dije, Carlitos, a mí me gusta hablar con temas técnicos y certificados. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, en su boletín 211, con fecha 29 de diciembre del año 2025, dice lo siguiente: en tema directamente del empleo en crecimiento a nivel nacional, que existe un aumento del empleo adecuado del 33.69% a 36.32%, y a su vez ha disminuido el subempleo del 22.71% de noviembre del 2024 al 18.73% de noviembre del 2025, por lo cual esto didácticamente se asemeja que $12 subió directamente el tema en concreto del salario básico unificado, que realmente de pronto lo vemos muy poco. ¿Por qué lo vemos muy poco? Porque el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, establece en la actualidad, con fecha de ayer,
esta información es de fecha de ayer, la canasta básica del Ecuador en el año 2026 está en los $821.80. Entonces yo gano $482. Hablamos que directamente me toca conseguir otra fuente de empleo para poder completar directamente la canasta familiar. Pero vamos al punto objetivo. Yo veo crecimiento. Y cuando se ve crecimiento, se ve directamente que existe mayor fuente de empleo. Esperamos, lógicamente, con el beneficio de la duda, que estos datos sean reales, lo que se publica. Esperamos que sea, como te había establecido, son los canales oficiales, las fuentes oficiales del gobierno nacional. Y esperemos que siga creciendo mucho mejor. Qué sé yo, ahora creció un 4%. Esperemos que hasta fin de año, hasta el 29 de noviembre o directamente hasta el 29 de diciembre del presente año, crezcamos un 8%. ¿Quién quita que no? Eso nos va a beneficiar. Entonces, si el riesgo país ya reduce, ¿qué es lo que viene directamente por el gobierno nacional? Que yo también estaría de acuerdo en que ya no estén congelados los sueldos directamente de los servidores públicos, porque hay que recordar que están congelados en la actualidad ya prácticamente 14 años. Entonces, en ese sentido, el SP1 sigue ganando directamente sus $700, el SP2 sigue ganando directamente sus $750. Eso ya también tendría que resolverse. Porque solo los gobiernos autónomos descentralizados y siempre y cuando exista la liquidez económica a través del departamento financiero y directamente el criterio jurídico de Procuraduría Síndica pueden realizar directamente por su autonomía alzar los sueldos o rebajar los sueldos directamente. Pero en este sentido también necesitamos que sean las instituciones del Ejecutivo y que también ingresen, ¿por qué no las universidades públicas a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, que es la LOES? Entonces, eso también debemos de determinar, al menos en el campo público laboral, hay varias leyes. Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Empresas Públicas, ¿ya? Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sector de la educación. Entonces, todo eso sería importante que algún momento exista un conversatorio con personas versadas del medio laboral, que conozcan del medio laboral y directamente establezcan, a ver, tú trabajas en empresa pública, pero tienes que regirte directamente a la LOCEP, porque da varias interpretaciones. ¿Qué es lo que pasó secuencialmente el año anterior? Y que yo estuve muy de acuerdo, personalmente hablo, directamente en el tema de establecer un acuerdo ministerial, la señora ex ministra de Trabajo, en el sentido de establecer ya techos para las empresas públicas. Imagínate las liquidaciones, imagínate las compensaciones económicas ya directamente, totalmente fuera del aire que recibían los sindicalistas. Entonces, a ver, si el señor presidente estableció mediante decreto presidencial que nadie puede ganar más del presidente, pues estuvo perfecto, porque directamente los directores ejecutivos de empresas públicas, que son varias a nivel nacional, ganaban hasta más de $15,000 mensuales. Entonces, eso yo también estoy de acuerdo, porque directamente se coarta ese beneficio económico que no tiene ninguna representatividad a nivel nacional para el pueblo. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy muy de acuerdo, estimado Carlitos. Mira que depende mucho de la información a la que podemos tener acceso, ¿no? Quizás eso sí se genera una limitante, ¿no? Pero claro, al conversar sobre la dinámica laboral y el crecimiento económico, tenemos que considerar que hay muchas variables que afectan directamente al crecimiento económico. Si bien hablar de que hay una disminución del riesgo país es importante, pero debemos considerar otras variables que afectan directamente más que el mismo riesgo país, ya que sabemos que el crecimiento económico no está directamente relacionado con, por ejemplo, riesgo país. Hay otras variables, otros indicadores dentro del modelo económico, como por ejemplo el tema de inseguridad, por ejemplo, netamente con acceso a servicios, netamente con el tema de institucionalidad del Estado. Hay cifras importantes que vamos a coincidir justamente del INEC, en la cual nos están diciendo que, por ejemplo, si hacemos un análisis o un resumen de indicadores nacionales en porcentaje, de indicadores laborales, vemos que efectivamente en diciembre del 2024 había una tasa de desempleo a diciembre del 2024 de 24.5, en subempleo y en desempleo 2.7. Y si analizamos a diciembre del 2025,
Estamos viendo que, de acuerdo al INE, la tasa de subempleo ha disminuido al 17.4 y la del desempleo ha disminuido a 2.6. Es decir, en estadística eso indicaría que quizás no hay variación que sea estadísticamente representativa, es decir, hay variaciones mínimas. Si solo analizáramos estos indicadores, vamos solo con la de desempleo. Diciembre de 2024, 2.7. Diciembre de 2025, 2.6. Hay una disminución de 1%, una diferencia de 1 porcentual. Entonces podríamos decir que en cuanto a tema de desempleo, quizás hay una disminución, lo cual es positivo, es decir, el desempleo disminuyó, pero es apenas 1% porcentual. Ahora, estimado Fernando, aparte de estos indicadores de empleo, que si los vemos de manera fría, que si los leemos, pues nos podría decir que estamos en mejor situación, pero también hay otros indicadores que evidentemente hacen que la situación económica quizás no sea la más favorable o el escenario más favorable. Recordemos que justamente en diciembre del año pasado hubieron algunos despidos de personas que están trabajando en el sector público. Estamos hablando de 3.000, 4.000 personas que dejaron de trabajar en el sector público. Significa 3.000 o 4.000 familias que no tienen en este momento un sustento fijo. Directamente esos que se encontraban en el sector formal, pues de alguna manera tendrán que insertarse en el sector informal, etcétera, etcétera. Y otro tema que quizás sería importante traer a la colación, lo habíamos analizado semanas anteriores con especialistas en la rama, sobre el tema de el creciente indicador de inseguridad. Entonces, quizás esas variables tendríamos que agregarlas al tema de nuestro análisis. Sin embargo, quisiéramos proseguir, estimado Fernando, porque para Ecuador escuchar, dinamizar el tema de la jornada laboral se lo podría entender como precarización. Están escribiendo nuestros estudiantes, están escribiéndonos a través del fanpage de Administración Pública, a través del WhatsApp también del Club Públicamente, y nos están haciendo algunas preguntas. Quisiera plantear la siguiente pregunta, estimado Fernando. Nos están preguntando que si nos pudieras explicar de la manera más pedagógica posible la diferencia entre flexibilización laboral y precarización laboral. Te escuchamos. Como siempre te lo he dicho, Carlitos, son preguntas muy objetivas y muy interesantes e importantes que ese tipo de dudas tiene directamente la comunidad a nivel general. A ver, el tema directamente de la precarización laboral es que el empleador o la empleadora no te afilialíes, no te pague el décimo, no te pague las vacaciones, ¿ya? No te pague tu liquidación, no cumpla con las obligaciones determinadas en el artículo 42 del Código de Trabajo en sus 36 numerales. Que esos 36 numerales, el empleador que tiene 100 trabajadores o el empleador que tiene un trabajador, de la misma manera debe de cumplir. El tema de flexibilidad laboral, hablamos darle un paso necesario, en este caso al país, para formalizar otro tipo de estrategia laboral para conseguir mejores réditos económicos a nivel general y que esto directamente nos convenga a nivel nacional. Pero, como te explico, directamente en ese sentido en concreto, vamos al punto de que la Constitución lo dice. Los derechos de los trabajadores y los derechos de los servidores públicos, hasta cierto punto, más aún de los servidores públicos, son progresivos. Tenemos una Constitución progresista de derechos y, ojo, Carlitos, hay que decirlo, de pronto es un papelito mojado a veces, pero lo dice la Constitución, lo dice la norma legal y tenemos la obligación de respetar y responder a ese sentir a nivel nacional ciudadano. Entonces, ¿vamos a qué punto? Como te había explicado, las herramientas necesarias ya existen en el Código de Trabajo, ya existen. El contrato por horas, ya directamente yo tengo una actividad como empleador, yo tengo una gasolinera, pago demasiadas horas directamente, extraordinarias, suplementarias, jornada nocturna, perfecto. Yo tengo mi personal directamente y solicito al Ministerio de Trabajo con la debida documentación y con autorización de los trabajadores y más aún por la actividad económica que yo manejo,
la autorización de una jornada especial o de un horario especial. Entonces, en ese sentido, ya tengo la pauta necesaria, cogido de la mano con el artículo 54 del Código de Trabajo, para poder dar un nuevo horario de trabajo conforme en mi necesidad y, lógicamente, evitar este pago de horas suplementarias y extraordinarias. A veces nos falta la información certificada, a veces nos falta la asesoría correcta para poder emplear. Entonces, mi criterio muy personal, como nuevamente, disculpa que sea un poco repetitivo, voy al punto que más la reforma laboral de la flexibilidad, entre comillas, sería más para servicio público. Ya. Mira, importante entonces el tema que nos acabas de comentar. Mira que nos están enviando muchos saludos a través del fanpage, a través también del WhatsApp. Les invitamos a que sigan uniendo. Nos están dejando, bueno, primero, nuevamente, como lo pueden revisar en nuestro fanpage, nos están felicitando por nuestro invitado. La verdad que Fernando maneja muy bien el tema, siempre nos trae información, primero certificada, información verificada y un análisis técnico. Nos están haciendo muchas preguntas y muchas consultas respecto de algunos temas ya relacionados con política laboral, ¿no? Pero estábamos revisando información justamente la que había sido expuesto en los medios digitales oficiales y tenemos muchas dudas en cuanto al planteamiento de, sobre todo, ¿sí? Quizás habría que analizar el tema de que habría que ver qué tan beneficioso es mejorar la productividad respecto del bienestar como tal del trabajador. Ahora, hay muchas dudas, sobre todo de estudiantes que pues, nos llegan a hacer estas consultas, estas preguntas en el aula de clases y básicamente hay mucha desinformación, como decías, Fernando. Por ejemplo, actualmente quisiéramos que nos hagas un pequeño resumen y una explicación pedagógica para nuestros estudiantes respecto de algo que se ha manejado en los últimos años, que es el tema de aquellas personas que no están en el ámbito formal, es decir, que no son empleados públicos, pero tampoco son empleados privados y que anteriormente se celebraba un contrato en tema de materia civil. Entonces, anteriormente había no sé si decirlo, la costumbre o quizás la información de que si tú celebrabas un contrato en materia civil, evidentemente no ibas a poder acceder a los beneficios propios de la seguridad social, horas extras, 13º, 14º, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta puntual, estimado Fernando, que nos hacen llegar justamente a través del WhatsApp del Club Públicamente es: actualmente, ¿cómo se encuentra la situación en nuestro país en cuanto a la parte legal? Es lo que nos están escribiendo. Si alguien se encuentra trabajando o se ha celebrado un contrato verbal o físico en materia civil, este empleado, luego de trabajar 3 o 4 años, podrá demandar, en este caso, al empleador en algún tema laboral para pedir indemnización, ¿sí o no, mi estimado Fernando? Te escuchamos. Decir sí o no directamente dejaría bastantes cabos sueltos. Entonces, ¿a qué punto voy? Técnicamente, como tú conoces, Carlitos, el término correcto es tercerización laboral, lo que me acabas de explicar. Que no está permitido, ¿no? De acuerdo a la última Carta Magna, justamente que está prohibido. Que era una no sé si una costumbre, pero una práctica muy regular unos 6 o 7 años atrás, ¿no? Práctica irregular sería. Bueno, sí. No, me refiero que si lo analizamos hace unos 7 u 8 años atrás, era algo, no quiero utilizar el tema normal, pero que sí estaba como que muy en boga, en boda de que podías terciarizar. Te comento, ¿cómo se ejecuta una relación de trabajo directamente de empleador a trabajador o a empleado? Directamente, que tengas un horario fijo, que estés sujeto a órdenes y que tengas una actividad ya establecida. Ojo, la terciarización laboral, un contrato de servicios profesionales directamente, la ley solo nos establece directamente que puede ser hasta 4 horas diarias. Un servicio profesional. Hablamos de un ingeniero civil, de una persona especializada en matemáticas, de economía, un docente, ¿ya? Hablamos de un contador o una contadora, ¿ya? Que directamente ellos prestan un servicio profesional de manera esporádico, ¿ya? Correcto. No es que están directamente en una empresa o en una oficina de X, Y, Z empleador o empleadora
teniendo un horario fijo. Pero otra cosa es muy diferente que a veces nos confundimos. Y por ejemplo, por la falta de información mismo. A veces directamente en restaurantes quieren realizar un contrato de servicios profesionales a una persona que se dedica a ser mesero o mesera. Es imposible porque no es una actividad profesional, es una actividad netamente operativa. Y que va a cumplir un horario establecido. Que va a cumplir un Sujeto horario a establecido, subordinación, ¿no? que va a tener un uniforme de trabajo, ¿ya? Pero vamos al otro punto. El empleador quiere como que esconder su responsabilidad a través de la tercerización laboral. Persona que trabaje más de 4 horas diarias, indistintamente de la actividad que cumpla, con los preceptos legales que te enuncié, eso se llama precarización de derechos laborales y tendrá que hacer prevalecer sus derechos en la vía jurisdiccional que la ley le asiste. Así de fácil. Perfecto. Entonces, vamos siguiendo el hilo de la conversación. Entonces, habiendo analizado la explicación que nos acabas de dar, ¿cuál sería tu recomendación? Hemos utilizado últimamente el tema de emprendimiento, a mí me gusta decir más el tema de empresa. Tienes tu empresa, tienes tu negocio pequeño, estás prestando un servicio, estás vendiendo un producto determinado y resulta que necesitas contratar a 3 personas para que te ayude a hacer el trabajo operativo. Si bien es un negocio que se da mucho en nuestra localidad, hemos visto barberías, hemos visto comercios, hemos visto lugares que venden aparatos electrónicos, hemos visto tiendas, bazares, restaurantes justamente, negocios de comida, que por el giro de tu negocio tú necesitas contratar, un ejemplo, 2 o 3 personas para que vayan a laborar, porque tienes la necesidad para atender a tu público, para atender a tus clientes. Si vamos a tu consultorio el día de mañana, te preguntamos, Fernando, ¿cuál es tu recomendación? Tengo que contratar, vamos a poner el ejemplo, siguiendo el hilo de la conversación, tengo un restaurante, voy a contratar a 3 meseros, justamente son estudiantes. Entonces yo como empleador quiero minimizar mis costos y les quiero pues pagar de una manera, digámoslo así, no legal. ¿Cuál sería tu recomendación con estos 3 meseros que van a cumplir una jornada de aproximadamente unas 6 horas en mi restaurante, que van a vestir con un uniforme, que van a estar subordinados a mis órdenes? Si van el día de mañana a tu consultorio, a tu nuevo consultorio que lo vamos a conversar, ¿cuál es tu recomendación para mi persona, que soy en este caso el dueño del negocio? Sería, Carlos, tienes que directamente hacerles un contrato de este tipo, tendrás que ir con todos los servicios y con todos los beneficios de ley, o más bien hay quizás otra alternativa que me podrías recomendar siempre y cuando esta no caiga en algún tema de vulneración de derechos. Yo lo que siempre les sugiero a mis representados o a las personas que les sugieren que conversen conmigo, directamente yo les manifiesto. Hay que hacer un cronograma de trabajo y escuchar plenamente qué es lo que usted necesita dentro de su negocio. Pero, por ejemplo, abaratar costos directamente, vamos a un punto. Yo sé que usted necesita 3 personas, pero dentro de un restaurante directamente hablamos que se presume que de jueves a sábado o de jueves a domingo es donde tiene mayor ingreso de capital o mayor necesidad directamente de un trabajador o una trabajadora, indistintamente la actividad. Entonces vamos a ese punto. A ver, evitemos que usted directamente regule un contrato indefinido, vamos a un contrato a jornada parcial permanente y distribuimos ya las 120 horas efectivas ya dentro de la jornada mixta, que también tiene el Código de Trabajo, también tiene una jornada diurna, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay las maneras de poder facilitar también al empleador que pueda abaratar ese tipo de costos sin la necesidad de precarización de derechos laborales. Ojo, por A o B motivo, nadie está lejos de una, entre comillas, disculpando el término, de una desgracia. Imagínense, puede existir algún accidente laboral y que ya he tenido casos en ese sentido. Entonces, yo siempre, y como lo determina la Ley Orgánica de Seguridad Social, siempre por obligatoriedad tiene que afiliar el empleador al trabajador desde el día 01 que empieza la relación laboral, pero técnicamente con la asesoría correcta y de una manera que no afecte tampoco directamente a su institución, más aún si es una persona emprendedora que está iniciando. Hay las maneras de hacerlo, Carlitos.
Mira, qué importante. Nos dejas información valiosa porque en el resumen, lo que nos acabas de comentar, hay muchas otras variables dentro del código laboral que, por ejemplo, que podamos asistir a tu consultorio y nos puedes decir, mira, en realidad no es A o B o no es blanco y negro, tenemos otras variables, otras posibilidades que pueden generar beneficios tanto a ti como empleador sin vulnerar los derechos de los trabajadores. Mira que con esa información importante quisiéramos también avanzar, pese a que el tiempo ha pasado muy corto. De manera tan rápida. No, primero nos quedamos con muchas dudas, nos quedamos con muchas consultas, nos siguen haciendo preguntas. Antes de continuar y hacer tu mensaje final, mi estimado Fernando, sabes que aparte de agradecerte de parte de aquí de UNL Radio, de Públicamente, el equipo de Públicamente, se te extiende la invitación para poder contar con tu presencia en próximos programas, porque tu aporte, sobre todo un profesional que se encuentra en el día a día y que se relaciona directamente y maneja este tema. La ocasión anterior, en el programa de Públicamente anterior, nos habías comentado de que tú estabas defendiendo justamente temas laborales de algunos grupos que se habían sido vulnerados anteriormente. Veo que estás muy activo en redes sociales y que siempre estás en pro de los beneficios de los señores trabajadores. Habíamos también escuchado de muchas personas que habían sido beneficiados a través de tu ejercicio profesional. Quizás tus metas a corto o mediano plazo sean incursionar en algún tema político para justamente ayudar a los más necesitados en tema laboral o en otros temas en los que tú te especialices. Agradezco tu pregunta, Carlitos. Directamente no es necesario estar dentro de un movimiento, un partido político para hacer política. Directamente hay las maneras necesarias para poder hacerte sentir como una persona que sume o ayude a la sociedad de manera general. Pero lógicamente, si es que existe el momento oportuno, si es que existen las condiciones necesarias, aspiro y espero posiblemente participar y lógicamente ponerme como una alternativa democrática a futuro, ¿no? Es un proyecto que sí se lo podría establecer en el momento procesal oportuno. Y lógico, nosotros como abogados, y más aún de Loja, directamente hay que terminar con ese tipo de estereotipos que solo directamente los colegas abogados, con mucho respeto, que hay excelentísimos profesionales en Guayaquil, en Quito, en las ciudades grandes a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de patrocinar al hoy en día Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano, ante Sindicato de Trabajadores del MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde logramos directamente a nivel nacional mejorar la A449 trabajadores con sus beneficios colectivos, con la suscripción del 5º contrato colectivo. Y hay que recordar algo, no solo se benefician 449 personas, sino sus familias en general. Y haciendo directamente un examen matemático que son correctos, no falla la matemática, hablamos que directamente se beneficiaron alrededor de 1.500 o 1.000 personas a escala nacional. Y tuve la oportunidad de poder participar, tuve la oportunidad de poder elaborar, tuve la oportunidad de reunirme con el ministro, con el señor ministro Harold Burbano, en ese entonces ministro del MIES, hoy en día MDH. Tuve la oportunidad de reunirme varias ocasiones con la señora exministra de Trabajo. Pudimos entablar este mecanismo, este instrumento a nivel nacional y dejar una huella. Y sanamente, uno como lojano intervino en ese sentido. Estimado Fernando, qué importante tu participación. Nos quedamos con todas esas ideas que nos has dejado para que justamente nuestros estudiantes, nuestros docentes generen sus propias conclusiones, que agradecemos, sin antes pues hacerte conocer que te vamos a hacer entrega de nuestros souvenirs de Públicamente y pues hacerte nuevamente la cordial invitación para que nos puedas acompañar en otra próxima oportunidad. Ha sido el abogado Fernando Ochoa que nos ha acompañado el día de hoy en Públicamente. Muchas gracias, mi estimado Fernando, quizás unas palabras finales antes de concluir tu participación. Como siempre, muy gustoso de venir a este programa radial. Estoy presto cualquier momento que ustedes lo necesiten y para servir, a dar un servicio y espero que haya servido mi intervención en estos cortos minutos. Muy gentil. Muchas gracias, Fernando. Vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato con nuestro invitado. En UNL Radio.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Potencia tus conocimientos profesionales de la mano de la Universidad Nacional de Loja. Desarrolla tu visión estratégica y responde con innovación a los desafíos de la sociedad actual. Nuestros programas de posgrados te ofrecen esta oportunidad. Revisa las convocatorias abiertas en www.unl.edu.es. Te esperamos. Inspírate, cree y transforma con la UNL. Yo estuve ahí cuando nuestro prototipo dio la primera vuelta en el taller. Escuchar el motor, sentir la vibración, fue como ver un sueño encenderse. En la carrera de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Energía de la UNL, cada proyecto nace de la pasión por innovar prototipos, karts y vehículos que llevan el sello de la transformación. Ese talento nos ha llevado más lejos. Por primera vez, la UNL forma parte de Relieve, la red latinoamericana de investigadores en energía y vehículos. 18 universidades, 4 organizaciones, más de 70 investigadores en 7 países. Y ahora, desde Loja, estamos conectados con toda Latinoamérica para fortalecer la ciencia, transformar la energía, la movilidad y el ambiente. UNL, ingeniería que nace aquí y se mueve por toda Latinoamérica. Se vive, se crea, se muestra aquí. Semana del estudiante. UNL, ideas que nacen, futuro en acción. UNL, UNL. Las aulas abiertas, voces al sol. Proyectos que hablan por lo que son. Ciencia y cultura en un mismo lugar. Lo que aprendimos se viene a mostrar. UNL, UNL. Semana del estudiante. Semana del Estudiante 2026, del 9 al 13 de febrero. Eventos culturales, académicos, investigativos, de vinculación, de entretenimiento, productivos, casas abiertas, deportivos. Revisa la agenda completa en www.unl.edu.es y en todas nuestras redes sociales. Sube tus fotos y videos usando el hashtag MiSemanaUNL. Fin de espacio promocional y publicitario. UNL Radio. Continuamos con Públicamente, estamos en el segundo espacio y justamente por la Semana del Estudiante que estamos celebrando en nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Loja, más de 300 eventos que se están celebrando de parte de cada una de las carreras, de cada una de las facultades de nuestra alma mater, y les traemos una información muy importante. Les comentamos que tenemos una de nuestras mejores ofertas académicas a cargo de la invitada del día de hoy, es la ingeniera Raquel Alvarado, que nos está acompañando. Nos va a informar, nos va a hacer conocer a toda la ciudadanía y a la gente que se encuentra conectada al fanpage de Públicamente de UNL Radio sobre la nueva maestría en gestión pública con mención en compras públicas. Qué importante oferta, mi estimada ingeniera Raquel, bienvenida Públicamente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimados radioyentes y todos. Buenos días, buenas tardes, del lugar de donde se están escuchando. Pues bien, sí, orgullosamente representando a una de las ofertas que pertenece a la carrera de Administración Pública y también, como no, a nuestra alma mater lojana. Y dentro de ello, pues con mucho entusiasmo, desde hace poco lanzando... dando a conocer esta maravillosa maestría. Estimada ingeniera Raquel, estamos muy gustosos de que nuestra universidad y sobre todo la carrera de Administración Pública pueda ofertar esta importante maestría. Cuéntanos, las personas que nos están escuchando, las personas que quieren participar, que quieren ingresar a esta maestría, luego de que puedan cursar a esta maestría, dentro de su perfil profesional estarán capacitados para poder desenvolverse o desarrollar dentro de qué aptitudes que le va a permitir esta nueva maestría. Ya, el perfil profesional, el perfil de egreso en las cuales se está tomando la dimensión, pues es en todas las áreas de las ciencias sociales. ¿Por qué en todas las áreas de las ciencias sociales con enfoque a la administración pública, economía, derecho, que son las optativas, pero dentro del ámbito de las ciencias sociales? Porque la administración pública somos todos los servidores públicos y todos los servidores públicos realizamos gestión dentro de un proceso de planificación basado en una norma para determinar un desarrollo. Y que no más enfocado a las compras públicas en aquellas áreas donde siempre los procesos son engorrosos, los procesos son
como un poco temerosos. Y ese miedo que se tiene a esa área, pues es por la falta de conocimiento, por la falta de perfección, por la falta del enfoque o por el enganche que se puede tener entre la gestión, la normativa y las compras públicas. Y bueno, mira, lo que nos acaba de decir es quizás ese efecto diferenciador de nuestra maestría, porque el tema de compras públicas en el sector público ahora es prácticamente obligatorio y falta mucha especialización, mucha cualificación, porque tú sabes que en cada una de las instituciones públicas debe haber un personal, un departamento especializado en temas de compras públicas. Sí. Y justamente eso queríamos dar la relevancia del caso, porque al tener una mención en compras públicas, eso significaría, mi estimada ingeniera Raquel, que ese profesional que se va a matricular en nuestra maestría y que luego del periodo académico respectivo, de la inversión realizada, llegue a obtener su título, va a estar en capacidad respecto de compras públicas, ¿en qué nomás respecto a esta mención? Quisiera que nos cuentes. Claro que sí, estimado Carlitos. Dentro de esto se ha pensado con expertos una variedad de necesidades en conocimiento, sobre todo para focalizar una malla bastante ad hoc a las necesidades de la población, tanto local, regional y, como no se puede decir, nacional, ¿no? Tenemos en una primera instancia para un conocimiento o para una introducción a la materia de gobernanza y gestión de calidad. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo se determina algunas cuestiones de la acción pública? Luego pasamos a la economía del sector público. Si bien es cierto, pues una economía, sobre todo, cómo están los recursos, cómo están los presupuestos, están bien distribuidos, que eso es lo que realmente se enfoca a determinar o a despertar, sobre todo, una buena gestión pública. Pero el enfoque importante es partiendo por un marco legal de las compras públicas, conociendo cuáles son aquellas normas, reglas y procedimientos que se necesita para tener ese conocimiento pleno de las compras públicas. Luego de conocer las normas, tenemos una materia en específico que se va a llamar procesos de contratación pública, en el que necesariamente se va a focalizar sobre todo o se determina un enfoque de cómo se hacen las compras públicas, cuáles son los procesos, cuáles son las limitaciones de estos procesos, qué tiempo demoran, cómo debe de ser, la asignación de recursos basada en una planificación. Por lo tanto, una materia que son las normas, que son la base del conocimiento para poder determinar los procesos, porque sobre todo está normado, tiempos, fechas, durante, cómo y hacia dónde deben de ir las compras públicas. Mira que con la especialización que nos acabas de comentar, que forja esta mención, sería importante también hacer conocer a la ciudadanía de que vamos a estar frente a una maestría con docentes de muy alta cualificación, especialistas que se encuentran con estudios nacionales, internacionales y especializados justamente en estas materias. Estimada Raquel, antes de proseguir, ya nos están haciendo algunas preguntas a través del fanpage, nos están preguntando justamente a través del WhatsApp públicamente, nos están preguntando que dónde pueden acceder a más información sobre la maestría. Quisiera que nos comentes dónde pueden acceder, cuál es el link que pueden acceder para poder ver requisitos, inversión de nuestra maestría, y también que nos comentes básicamente cuándo arrancaría la maestría y cuál sería el periodo académico para poder concluir con esta importante información. Sí, efectivamente se le va a identificar sobre todo en varios procesos. ¿Cuándo arrancaría? El 3 de mayo. Estamos en un proceso de inscripción, siendo una maestría bastante nueva, con muchas perspectivas y con mucho ámbito, sobre todo de acogimiento. Esto ha generado sobre todo bastante pasos para inscribir. Tenemos un alto número de inscripciones en las cuales estamos ya en el proceso de admisión. Esto duraría hasta que se llenen los cupos. Tenemos 50 cupos disponibles, estamos aproximadamente hasta la mitad ya llenos y esperamos pues que esto
sobre todo más que un enfoque de cursar una maestría, sería algo de que realmente nosotros como ciudadanos veamos esa necesidad de irnos perfeccionando en algo que realmente el Estado lo necesita. Eso. ¿Y dónde podemos encontrar información? En posgrados UNL. Necesariamente pues existe una lista de programas que están disponibles, pero dentro de ello podemos encontrar la maestría en gestión pública con mención en compras públicas. Tenemos todo el brochure disponible, el perfil de egreso, tenemos la malla disponible, como también los descuentos al ser ex estudiantes de la universidad, o también con algunas instituciones que tengan convenio en la universidad. Tenemos hasta el 12% de descuento, o pago pronto también, que es hasta el 12% de descuento. Mira, entonces la información que justamente queríamos abordar, ya sabemos cuál va a ser la mención, dónde podemos encontrar la información de esta importante maestría, saber también cuál es el perfil y la malla, que quizás es lo que más nos interesa cuando estamos analizando un posgrado. Para finalizar, estimada ingeniera Raquel, antes de permitirte que nos hagas la última invitación, ¿esta maestría iría dirigida solo a personas que están en el sector público o quizás aquellos que están teniendo sus propios negocios o están dedicándose, por ejemplo, a lo que se refiere a consultoría tanto para el sector público como para el sector privado? ¿Cómo lo enfocarías en este tema, mi estimada Raquel? No, sí, efectivamente está enfocado con mayor prioridad para servidores públicos, pero sin dejar a un lado sobre todo personas que desarrollen consultorías, porque vamos a hablar sobre todo dentro de este proceso cómo funciona la gestión pública y cómo se está desarrollando las compras públicas, y dentro de ello cómo mejorar, cómo ser más eficientes, transparentes, y cómo generar sobre todo esa confiabilidad de la ciudadanía sobre el uso de nuestros recursos públicos. Y esto pues necesariamente sobre todo determina al ciudadano que también se vaya enriqueciendo en conocimientos a los graduados que recién terminan sus carreras, y necesariamente pues uno cuando recién se gradúa busca cuál es el medio o el método para poder insertarse en el mercado laboral. Y esto pues es una opción sobre todo a las áreas de derecho, las áreas de economía, las áreas de administración pública y las áreas de las ciencias sociales, que sobre todo buscan fortalecer capital humano calificado y sobre todo que se enfoque a un Estado más eficiente, transparente, con una excelente gestión pública basada en una administración pública fortalecida. Mira que la oferta está realizada, la invitación ya hecha para todos esos profesionales que se encuentran saliendo de las aulas, puede ser de la Universidad Nacional de Loja, para que dentro del abanico de posibilidades de seguir un posgrado, pues analicen esta muy buena oferta para poder especializarse, ganar mayor cualificación, y qué mejor que lo hagan en la Universidad Nacional de Loja, que está entre las 4 mejores universidades públicas del país, de acuerdo a algunos tops que justamente nos han pasado y que tenemos que hacer conocer a toda la ciudadanía que estamos muy orgullosos de pertenecer a una institución que ha sido acreditada dentro de las 5 universidades más importantes del sector público, de universidades públicas del Ecuador. Estimada Raquel, tu invitación y tus palabras finales antes de culminar este programa. Te escuchamos. Sí, bien, efectivamente, pues la maestría en gestión pública con mención en compras públicas está fortalecida en estándares científicos y sobre todo enfocada hacia satisfacer necesidades de déficit público, basado sobre todo en bajo nivel de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, pues, aseguremos un cupo, hagamos que este proceso de acción pública vaya mejorando con un conocimiento pleno, con una acción plena y sobre todo ir fortaleciendo el capital humano calificado dentro de la administración pública. Ha sido la intervención de la ingeniera Raquel Alvarado, justamente era gestora de esta maestría que estamos ofertando en la carrera de Administración Pública. Es importante que podamos tener esta información y que esté en contacto de los estudiantes, ciudadanía en general, servidores públicos de nuestra ciudad, también fuera de la ciudad. Con esto queremos agradecer a toda la gente, todos los seguidores, todos los alumnos, estudiantes que se encuentran conectados
a la UNL Radio 98.5, también al fanpage de la carrera de Administración Pública y de UNL Radio. Agradecerles por su amable apertura y también por seguirnos. Sin antes agradecer por la presencia. Eso ha sido el programa Públicamente del día de hoy. Con esto finalizamos prácticamente, y también enviar un caluroso saludo a todos los ciudadanos, a todas las personas, estudiantes que se encuentran en la Universidad Nacional de Loja festejando la Semana del Estudiante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos. Públicamente.